día de hoy veremos cómo realizar el modelado de estos calzados, de dos calzados específicamente. Y para ello pues siempre iniciaremos agregando una geometría básica, como por ejemplo siempre es de mi agrado utilizar el cubo, agregar el modificador subdividir superficie y comenzar a obtener la forma básica o digamos más simple de lo que vendría siendo el elemento que estamos modelando, ¿no? Entonces en ese caso pues agregamos la geometría, modificador subdividir superficie, y pues allí en adelante comenzamos ya con lo que es la edición de la geometría a partir de ya sea de vértices, segmentos o caras. Entonces fíjense que aquí ya continuamos agregando la edición respectiva de la geometría y tenemos lo que sería la planta de lo que corresponde al pie. Vamos a ver el lado contrario para situarlo un poco con la imagen de referencia. Entonces lo que queremos más o menos es acercarnos un poco, esto es un ejercicio práctico para estudiar un poco acerca del modificador de superficie y el de estructura, entre otros, pero principalmente la intención es practicar el modelado de calzado. Bien, entonces ya que tenemos la planta, vamos a comenzar a obtener su respectiva modulación en cuanto a la inclinación, porque algunos de ellos siempre tienen inclinaciones. Listo, y bueno, no es más que jugar entre activar y desactivar el modificador subdividir superficie, verificar si nos estamos acercando a la forma, movemos y continuamos. Entonces, dice aquí, tratamos de obtener esta mini curva que tiene la plantilla. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es duplicar este apartado, bueno, escalarlo un poco, moverlo un poco en Z y también digamos que buscar la forma de separar esta parte de aquí, ¿no? Para poder construir lo que corresponde a la tela, pero que sea de cierta forma siguiendo la misma figura que corresponde a la plantilla base. Entonces, bueno, primero ajustamos y después ajustamos todo bien, porque recuerden que la intención es seguir y guiarnos completamente de la misma forma base. Entonces ahorita si seleccionamos, con Shift D duplicamos, dejamos allí mismo y le damos separar con la P para separar la selección. Seleccionamos lo que separamos y lo extruimos, ¿sí? Aquí hay mucha geometría, fíjense que queda todo plano y un zapato no es plano, un calzado no es plano en la parte superior. Entonces lo que vamos a hacer es disolver algunos vértices o segmentos, seleccionamos y disolvemos, o en su defecto aquí abajo creería que sería mejor insertar o eliminar para que quede completamente la forma base adherida a lo que queremos. Listo, entonces escalamos un poquitín y buscamos tener, digamos, que la forma principal. Escalamos un poco, movemos en Z para ajustar. Bien, ahora sí vamos a eliminar estas caras para comenzar a obtener lo que sería la forma principal del calzado. Listo, movemos, ajustamos. Ahora sí, bien, tenemos algunas subdivisiones, no creo de forma. Esto de aquí, pero de aquí la función principal. Control Z. Entonces en ese caso vamos a tratar de agregar una subdivisión, escalar un poquito aquí y bien, vamos a seleccionar esta cara y buscar en bordes y subdividir para poder editar la geometría con respecto al centro de esta parte de aquí y ajustarnos un poco más a la forma que tenemos correspondiente al calzado. Igual acá atrás. Bien, fíjense que pierde, entonces lo que vamos a hacer es escalarlo y ajustarlo. Y de allí, pues, es simplemente continuar ajustando la forma hasta obtener lo que realmente representa el calzado. Bien, listo, entonces aquí ya prácticamente hemos tenido la forma base. ¿Sí? Ya aquí se pierde, como subdividimos, perdemos la opción de darle control R y generar un corte completo en la geometría. Entonces esa es una desventaja de utilizar esta opción.
Pero bueno, yo creo que ya como tenemos una forma base, pues podemos arreglárnoslas o apañárnoslas para continuar editando y obtener la forma que necesitamos. Por ejemplo, generar esta parte que se separa de la tela, esta parte de aquí. Entonces simplemente seleccionamos los segmentos, lo duplicamos con Shift D y lo separamos con la P. Y fíjense que acá tendríamos ese trazado. Fíjense que aquí generamos la opción de estructura, incrementamos la subdivisión en subdividir superficie y ya más o menos tenemos esa textura. Bueno, esto es un ejemplo de cómo podemos obtener el texturizado de lo que corresponde a una tela. Sin embargo, las telas como tal, por lo general, siempre en este tipo de programas se recomienda generar por medio de mapeado, es decir, la utilización de texturas que compongan este elemento como para no generar tanta peso en nuestro proyecto por la cantidad de geometrías. Pero sin embargo es válido utilizar esta opción dado el caso que de pronto queramos tener la similitud de la tela en geometría. Bueno, entonces fíjense que aquí lo que hicimos con la curva que habíamos separado es extruirla hacia abajo y comenzar a editar cada uno de esos puntos o vértices que se adhieran a la forma principal que nosotros tenemos de lo que corresponde al calzado. ¿Sí? Entonces de allí no es más que utilizarnos la ayuda de los modificadores, podríamos utilizar unos que otros. El tema de los modificadores es muy importante, y por eso digamos que la clase principal está, porque nos ayudan que a realizar algunos efectos primarios, modificaciones visuales principalmente dentro de la plataforma de Blender sin afectar completamente la geometría, lo cual nos ayuda a editar con mayor facilidad. Fíjense ustedes, no es lo mismo tener toda esa cantidad de segmentos que crean los modificadores y tenerlos realmente aplicados, y a los momentos de editar pues tener toda esa cantidad de geometría sería muy difícil. Entonces esto es muy importante porque fíjense que podemos entrar y seleccionar simples segmentos y obtener las formas que necesitamos, ¿no? Ajustando pequeñas unidades. Entonces no es más que de aquí continuar editando, tenemos editando, acercándonos. Y bien, creo que es jugar un poco con la jerarquía. Recuerden que la jerarquía de los elementos importa, entonces no podría cambiar aquí el orden principal que tendría modificar su superficie, por eso me he obligado a agregar otro. Vamos a tratar de ajustar esto un poco más, extruimos y bien, vamos a tratar de jugar un poco con esto. No funciona esta opción de aquí, lo dejaré, a ver, no, regresamos. Bien, entonces yo creo que aquí estaría más que bien. Esta forma así es suficiente en el efecto. Y fíjense que ya tenemos un acercamiento principal a lo que corresponde a la forma del calzado. Ahora faltaría la partecita de la tela de atrás, y para ello pues también seleccionaremos algunos segmentos, los duplicamos y los separamos para después posteriormente partir la creación de estos mismos para una nueva geometría, que en este caso simplemente sería seleccionar estos elementos. Bueno, recuerden que hice en dos curvas porque tenemos agregado el modificador de solidificar, entonces pues él crea ese efecto de que hay dos líneas, pero en realidad es solo una. Bien, entonces con esta misma duplicamos o extruimos, y vamos a empezar a editar esta geometría simplemente pues, a partir de los vértices, moviéndolos y escalándolos, agregándolos con respecto a lo que nosotros deseamos obtener. Entonces fíjense, listo, control de escalado sería suficiente. Entonces fíjense, aquí es simplemente editar y bueno, vamos a rotar. Aquí hay un pequeño inconveniente, y es que necesitamos cambiar el origen de la geometría, porque cuando intentamos, por ejemplo, realizar una rotación, pues el origen que ya maneja es el mismo de la geometría anterior. Entonces, por esta razón es bueno ajustarlo cuando separamos un elemento y queremos realizar modificaciones como rotación, escalado y desplazamiento, modificar su origen. Entonces, para que lo vean, está en el punto que hice anteriormente.
Bien, continuamos. Y aquí esta parte no cuadra muy bien. Vamos a tratar de acercarme un poquitico a la forma base de lo que es el calzado. Ok, regreso. Listo. Ok, ya casi tenemos entonces armada la forma principal del calzado. Simplemente es modificar algunas cuantas cosillas que se asemejen al modelo que escogimos para esta ocasión. Y bueno, ya podemos decir que lo tenemos, seleccionamos todo, cerramos un poco para ajustar con el piso. Y bien, yo creo que no sería más que duplicar este de aquí, generar una copia inversa del mismo. Saber escalando en el eje Y -1, es decir, sentido contrario, y ya tendremos nuestro modelo de los zapatos. Rápido y sencillo. Ok, entonces vamos a cambiar esto de colección, a crear una colección, zapatos 1, y vamos para el segundo modelo. Ocultamos esto y continuamos. Agregamos el segundo modelo, vendría siendo este, es un poco similar, sin embargo trae un nuevo reto que serían los cordones. Entonces vamos a ver cómo saldríamos del pequeño inconveniente este. Vamos a realizar nuevamente el mismo modelo, un tanto similar, pero trae, digamos, que algunas cosas diferentes. Entonces vamos a ver cómo realizarlo. No es más que iniciar editando la geometría básica, moviendo vértices y segmentos, omitiendo algunos ejes, porque si no se fijan, pues siempre trato de escalar todo con respecto al eje Y, por lo general, pues debido a que estoy modificando prácticamente el ancho, entonces, y el ancho se encuentra en ese eje. Entonces, y fíjense, en este caso, pues es en el Z, entonces pues trato de regir mi modificación en el eje Z. Entonces, bueno, no es más que tratar de jugar con los atajos de teclado y avanzamos perfectamente en nuestro proceso de modelado. Entonces, fíjense, y aquí vamos teniendo de esta forma. Vamos a ver, insertar una cara más. Seleccionar todo para duplicar. Separamos. Extruimos. Separamos completamente de todo y vamos a tratar de editar esto de aquí abajillo. Insertamos un elemento más, caras. Voy a separar un poco esto de acá. Fíjense que aquí tiene la opción de cuando tú seleccionas, este es algo, digamos, que Blender agregó ahora, que anteriormente tú solo podrías seleccionar una geometría para editarla. Y en este caso me acabo de dar cuenta que cuando selecciono dos geometrías y entro al modo edición con la tecla tabuladora, ella pues también hace que ingrese al modo de edición de la geometría el otro elemento seleccionado. Me parece muy interesante, pues porque anteriormente tendría que unir los elementos que se suponía que estaban separados, cada uno con sus modificadores. Entonces unirlos significaba que después de que editara la geometría tuviera que otra vez pasar por ese proceso de agregar los modificadores, configurarlos. Entonces es un poco interesante esta actualización que le agregaron, que tú puedas entrar al modo edición y obtener las dos geometrías, editar las dos geometrías a la vez. Entonces
muy bueno. Entonces fíjense, bueno, aquí ya vamos, bueno, editando un poquitico la parte del frente, no me salió muy bien ese día, pero es un acercamiento de lo que corresponde. Entonces, bueno, iré editando poquito a poco. A ver, fíjense esto acá que me separa un poco la forma de lo que es. Bien. Entonces voy a ir editando estos segmentos hasta acercarme a la idea principal. Y bueno, bien, ajustamos un poco. Aquí regreso un poco, creo que no lo hice bien. Listo. Ajusto, vamos hacia atrás. Escalo, separo. Listo. Aquí. Me acerco un poco a la intención, pero sigue entrándome. Pero bueno, ya te lo editaré. Voy a agregar primero el modificador de estructura. Incremento la malla. Solidifico, a ver si puedo agregar un poquito de espesor. Estructura. Grosor. No, ok. Bueno. Fíjense que ya me estoy acercando ahorita así corrigiendo la parte de frente. Ahora vamos a trabajar esta partecilla de aquí, vamos a quitar esto y vamos a agregar. Ok, espera, no, regreso. Vamos a editar y generar una extrusión, ¿sí? Y vamos a ajustar un poco la forma que corresponde a la que va en el tobillo. Bien, ajustamos. Ahorita sí duplicamos esa parte. Quitamos el modificador de... Bueno, agregamos control R. Agregamos ahorita sí, quitamos este modificador. Y lo que hacemos es agregarle más bien espesor con el modificador de... Ya tenemos de solidificar. Movemos. Vamos. Acercamos un poco más a la forma que corresponde. Fíjense que se está saliendo otra vez esto. Entonces vamos a editarlo. Bueno, ahí va más o menos la forma. Ok. Listo. Aquí vamos a disolver algunos bordes. Y aquí ajustamos un poco más la forma. Para la parte de atrás. Estamos en el eje Z. Acá también tiene un semiborde prolongado. ¿Sí?
Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es la parte donde van los cordones. Esto también, pues bueno, si queremos de pronto, no va a ser de pronto lo más exacto, pues nos tocará editar, pero vamos a separar estas pestañitas de aquí, del resto lo eliminamos, regresamos y empezamos a editar esta geometría para ajustarla al calzado. Lo bajamos completamente y vamos a dar un control R más que nos ayuda a controlar esto. Haremos un control R de más, debido a que nos estamos saliendo un poco, entonces listo. Creo que ahora sí se ajusta. Vamos a borrar este, obligar esta de acá, que ya tenemos más o menos una forma acercada a lo que es la geometría. Y la escalamos en el eje Y. Vemos. Y también empezamos a, pues, acercar a la forma principal.
Ok, bueno, ya teniendo esta parte, bueno, vamos a agregar también la parte del cordón, pero para esto voy a utilizar, digamos, una técnica diferente. Voy a utilizar un plano y voy a tratar de ajustarlo un poco a lo que es la posición que vendría siendo los lugares del cordón, ¿no? Para ello voy a tratar de agregar las divisiones que corresponderán a las separaciones de los cordones, donde también tendrían los ojales, y también editar, digamos, que esta malla a donde irían estos respectivos huecos, y esto con una intención, con la intención de ir a, bueno, ya era, voy a tratar de ajustar y ahorita les muestro realmente a qué me refiero. Entonces me situo en esta superior, voy a seleccionar estos segmentos y los voy a borrar, esos bordes, para que cuando paso a los vértices ellos siguen activos. Entonces voy a seleccionar unos por medios y los voy a escalar, y fíjense que realizo este entrecruce que viene siendo más o menos similar a lo que son los cordones. De allí es simplemente como que editar la posición de cada uno con respecto a la separación o escalado, ¿sí? de grado, ¿sí? Entonces es configurar y configurar poquito a poco. Entonces, o disponer realmente los vértices donde corresponde. Entonces allí, además de esto, voy a tratar de agregar unos aquí que me vienen a controlar en la mitad, que esto se realiza con control R. Es decir, que con control R vamos a realizar estas separaciones, y fíjense, entonces voy colocándolas en cada uno, tanto en el cordón de arriba como el de abajo, como predela central. Esto es para que cuando yo los voy a mover, por ejemplo aquí así, tendré esa separación o entrecruce entre ellos. Entonces también tengo que saber diferenciar cuáles serán los cordones que quedarán debajo de la tela, por ejemplo, estos de acá. Este de aquí también irá para abajo, esto mueve un poquito para arriba, ok, estos van para arriba, pero hay que saberlo ajustar, uno queda más arriba que otro, estos van para abajo y estos, ok, hacia arriba, listo. Bien, entonces aquí ya lo que hacemos es agregar el modificador subdividir de superficie, y fíjense que ya comenzamos a tener esa forma como estilo acordonada. Entonces, pero sin embargo esta tangencia se sale un poquitito, entonces lo que puedo hacer es ajustar un poco nuevamente, editando esos vértices y colocándolos más o menos donde correspondería. Entonces, fíjense aquí así de esta forma. Entonces vamos a moverlo un poco de aquí, esto un poco en Z. ¿Con qué intención hicimos esto? Vamos a incrementar la geometría y es para convertirlo a una curva. Y ya saben que en curva nosotros podemos agregar la propiedad de que esas pequeñas segmentos cojan un espesor. Entonces vamos aquí a ajustar un poco esto, y bien, fíjense que ya tendremos un cordón fácil y rápido y de forma un poco más sencilla de lograr. Entonces, bien, yo creo que prácticamente este sería el ejercicio de los calzados, el calzado. Entonces aquí en adelante no es más que de pronto agregar los materiales. Y creo que me salió un poquitico de la forma principal que correspondía realmente. Sin embargo, pues bueno, es un buen ejercicio tener.